Hola, bienvenidos a su canal de recursos humanos, donde más que un equipo somos una familia. Otra vez hay interferencia. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a su canal Dopamino, Psicología y Comedia. Oh, perdón, quise decir Psicología y Ciencia. ¿Quién escribió esto? ¿Sabías que en 2018 se aprobó una norma oficial que trata de proteger la salud psicológica de todos los trabajadores de México, la fuerza laboral? En octubre de ese año, las pequeñas, medianas y grandes empresas adquirieron la obligación de atender, prevenir y controlar todos aquellos factores que pudieran ser causa de estrés psicosocial en el trabajo. Que si te disminuyen tu tiempo de comida, que si trabajas en un cubículo de 2x2, etc. De igual forma, las empresas están comprometidas a promover un entorno organizacional favorable, es decir, a promover un sentido de pertenencia en su equipo, en su fuerza de trabajo, y a brindarles toda la información necesaria para un desempeño adecuado de sus actividades. Ojo, si terminaste pronto con tus actividades y te ponen a hacer las de alguien más, están incumpliendo la norma. En un entorno organizacional favorable también se promueve la participación proactiva y la comunicación de todo el equipo. Se distribuye de forma adecuada la carga laboral y se evalúa y reconoce tu desempeño. Bueno, pero ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial que se deben prevenir? Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, estrés grave o problemas de adaptación. Casi no se da, ¿verdad? Que, por ejemplo, en tiempos de pandemia y de trabajo en casa, a los jefes se les haga muy fácil dejarte 12 horas de trabajo sin un horario establecido. Y otros ejemplos de factores de riesgo psicosocial son, por ejemplo, trabajar en condiciones inseguras y peligrosas, ser víctima de un evento traumático y de violencia laboral, que te asignen cargas de trabajo que excedan tu tiempo y tu capacidad laboral. Si no tienes tiempo para tu vida personal y para tu familia, ¡sal de ahí lo más pronto posible! Si estás en el turno nocturno, es necesario que te vayan rolando constantemente de horario. Si tienes compañeros conflictivos, ¡huye! Si tienes un jefe tóxico que te hace la vida imposible, ¡huye! Lo siento, me alteré. Y las sanciones por el incumplimiento de esta norma van desde los 4,000 hasta los 420,000 pesos. Ya saben que dependiendo del sapo es la pedrada. Y bueno, veamos qué avances ha habido a más de 2 años de la publicación de esta norma oficial. De acuerdo con expertos en psicología y medicina de la UNAM, el 85% de las organizaciones en nuestro amado México son tóxicas. Sí, así como lo oyes, y seguramente tú trabajas en una de ellas. Y esto puede deberse a tus estimados compañeros de trabajo, a tu honorable jefe o a las normas operativas. De acuerdo con los estudios que hay sobre el tema, se sabe que México es el primer lugar en estrés laboral, incluso por encima de Estados Unidos y de China. Es aquí donde les pregunto, ¿por qué México no es potencia mundial? Si tú y tus compañeros de trabajo se sienten constantemente muy agotados, si trabajas con personas tóxicas que aportan poco y molestan mucho, y si en lugar de aportar cosas nuevas simplemente te presentas a cumplir con tu horario laboral, muy probablemente te encuentras en una de estas empresas tóxicas y corres con un alto riesgo psicosocial. Esto no es bueno ni para ti ni para la empresa. Entonces, la finalidad de esta norma es proteger tu salud psicológica, sí, pero también proteger los intereses de las empresas. Y tal como dice en el título, el día de hoy les traigo una entrevista exclusiva con la doctora y psicóloga Thalía Román para hablarnos sobre este tema. Pero más que desde el punto de vista de la doctora, desde el punto de vista de Thalía, el ser humano. Hola, ¿cómo estás, Thalía? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia lidiando con el estrés laboral en esta pandemia. Hola, mi nombre es Thalía, soy psicóloga por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM y tengo un doctorado en neurociencias también por la UNAM, pero hoy vengo a platicarles sobre mi experiencia personal con el estrés laboral. Bueno, creo que ha sido una época muy difícil tener que trabajar desde casa. Y creo que básicamente tiene que ver con dos cuestiones. Una que es mucho más generalizada, ¿no? Que tiene que ver con que justamente pues uno no tiene la oportunidad de salir a la calle o no nada más salir a la calle, sino tener esta interacción con otros grupos que no nada más son el trabajo, ¿no? No podemos ver amigos, no podemos ver a nuestra familia
o no tan frecuente como quisiéramos, ¿no? El hecho de no poder ir a ver una película o tomarse un café, creo que a pesar de que no nos damos cuenta, son pequeños escapes que tenemos acerca de escapes de nuestro trabajo que también forman parte de nuestro día a día. La otra cosa que creo que la pandemia nos está dejando, sobre todo en el campo laboral, es la parte de la hiperconexión, es decir, que parece que todo el tiempo estás disponible en tu trabajo, ¿no? Y que pueden contactarte de manera muy fácil, y que pueden contactarte en cualquier momento, y también, y creo que es la clave, en cualquier horario, ¿no? Si bien en mi experiencia los fines de semana pues se respetaban en mayor medida, o con mucha frecuencia, pues en el caso del entre semana, la experiencia era que uno podía empezar a trabajar desde las 9, 8 de la mañana y terminar muy, muy tarde, dígase 12, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque al final no hay una forma de parar y no hay una forma de desconectarte de los pendientes que tienes que entregar, ¿no? Las fechas, los cortes siguen existiendo y al final creo que uno de los grandes problemas que tiene es que no estamos respetando nuestros horarios en términos laborales, que de por sí en México ya es un problema que se viene cargando no nada más de esta pandemia, sino desde antes, ¿no? El respeto por las horas laborales y la vida personal de los trabajadores. ¿Sabías de la recientemente publicada Norma Oficial 35? No. Es decir, he escuchado la norma 035. Básicamente lo que he escuchado acerca de ella es que fue publicada hace un par de años, en 2019, un poco antes justo de que entrábamos a esta parte de pandemia. Y también, pues lo que he escuchado es que está dirigida a regular la salud psicosocial de los trabajadores en una empresa. Básicamente debo decir que lo que he escuchado es más bien cómo hay empresas externas que ahora venden justo la capacitación o el procedimiento para otras empresas para que esta norma se lleve a cabo de forma eficiente en los respectivos espacios de trabajo. Pero como tal, saber yo como trabajadora que existe y qué derechos tengo bajo esta nueva norma de regulación en el sector laboral, no. Al parecer, tus jefes no querían que la conocieras, ¿verdad? La siguiente pregunta es si consideras que en tu empleo cuidan la salud psicosocial de sus trabajadores. Esa es una pregunta interesante porque creo que más o menos. Es decir, creo que en la teoría sí, ¿no? O sea, como que tratan de implementar diferentes actividades de esparcimiento, ¿no? Pues en como se puede, ¿no? O sea, como en línea y así, y diferentes momentos como para atender, sobre todo de esparcimiento. Y tratar de fomentar esta parte como social, de interacción y tratar de que haya un buen clima laboral, o eso es lo que se intenta, pero creo que en la práctica no necesariamente se cumple, ¿no? Sobre todo porque la cantidad de trabajo que a veces se tiene, la carga de trabajo es mucha. Y entonces cuando la carga de trabajo es muchísima, en realidad pues los trabajadores viven estresados y preocupados por alcanzar las metas, cumplir pendientes, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo complicado porque las empresas no sé si tienen claro justo el balance entre la parte laboral y la parte personal de sus colaboradores y en general de sus trabajadores, ¿no? Ok, al parecer en tu trabajo ya conocen la norma, aunque eso no necesariamente es suficiente. ¿Qué es lo que más te estresa en esta modalidad de trabajo en casa, Thalia? Creo que en mi caso es principalmente no respetar, como había dicho, los tiempos del horario laboral y el tiempo de trabajo, y un poco también esta parte de la hiperconexión en el sentido de que te pueden llamar en cualquier momento y que debes estar pendiente, ¿no? O sea, digamos, el estar en casa implica diferentes dificultades que tienes que estar sorteando, ¿no? Los vecinos, las personas que están conviviendo, que estamos al final en un mismo espacio, y que al final, aunque tú quieras, no siempre vas a poder estar sentado como en tu horario laboral, en tu computadora.
pero pareciera que muchos espacios o muchos lugares de trabajo exigen ese tiempo, ¿no? O sea, tienes que estar ahí porque estás trabajando, pero es como voy a estar aquí trabajando si ahorita es el único momento en el que tal vez puedo lavar mi ropa, y a lo mejor puede sonar a eso no es tu trabajo, pero sí, pero estamos en una condición en la que todas las personas de esta casa estamos haciendo lo mismo y hay que organizarse y tengo que cachar el tiempo que tengo para poner la lavadora, ¿no? Porque aunque debería de ser solamente como si fuera la vida común, no es así. Es decir, no se tienen ese tipo de... no se puede respetar el espacio por más que quieras, y tampoco creo que haya, digamos, la comprensión de que hay momentos en los que no puedes contestar, incluso por si sales al baño, ¿no? O sea, pues no estás y no puedes contestar la llamada que está llegando en ese momento. Esa es una de las cosas que creo que más me ha incomodado en este tipo de trabajo remoto, y la parte de no respetar los tiempos de trabajo, porque también se asume que dado que estás en tu casa y dado que no puedes salir porque hay una pandemia, entonces tienes todo el tiempo libre del mundo, libre, para estar trabajando, ¿no? Y entonces creo que esa es de las cosas que más debemos cuidar, porque justo ya no hay tiempo para hacer nada, ni siquiera para ver películas o esparcirte de la forma que ahora se puede hacer. En eso sí tienes bastante razón, Thalia. Esta pandemia vino a evidenciar bastantes de las deficiencias que ya teníamos en nuestro sistema laboral. Ahora, ¿consideras que la carga de trabajo que tienes es la adecuada? No, creo que creo que a lo mejor ahorita en lo que he estado platicando con ustedes ha quedado un poco de manifiesto, ¿no? La carga es mucho más de lo que realmente se puede sacar en los tiempos laborales establecidos. Y eso creo que en ocasiones se maneja, o en algunos espacios siempre se queda, incluso creo que en la cultura laboral mexicana, es como no puedes porque tú como trabajador no estás pudiendo con el trabajo a tiempo. O sea, el problema es tuyo, porque no puedes alcanzarlo, ¿no? No puedes alcanzar las metas que tienes o lo que se necesita en los tiempos que tienes, y casi es tú arréglatelo, tú solucionalo, tú tienes que sacarlo porque pues es tu chamba, ¿no? Pero lo cierto es que, o sea, después de mucho trabajo, ¿no?, uno se da cuenta que no, que es una falla en la estructura de cómo se maneja y cómo se organiza la carga laboral entre los trabajadores, entre los empleados. Creo que eso, particularmente en mi caso, yo siempre externé esa inconformidad y decir, no puedo dormir, ya quiero dormir, no he dormido nada, no tengo tiempo para otra cosa, me siento mal. Y creo que incluso es una conducta que se ve mal estarse quejando, ¿no? Pero yo creo que un poco, y ahí sí debo echarle la culpa a mi formación como psicóloga, esto no es admisible. O sea, yo no quiero perder tiempo mío por estar trabajando, porque sí, amo mi trabajo, me encanta mi trabajo, pero es mi trabajo, no es mi vida, ¿no? Entonces, bueno, eso. Creo que no necesariamente. No en todos los trabajos se respeta la carga de trabajo. Esto que mencionas es bastante cierto, porque muchas veces renunciamos a nuestra propia vida para tratar de satisfacer las demandas laborales, como en una relación tóxica más o menos. Bien, Thalia, ¿consideras que tú has sufrido de estrés o de ansiedad debido a tu carga laboral? ¿Has sufrido estrés laboral? Eso sí, o sea, completamente. Yo, en mi caso particular, como decía, ya mi formación como psicóloga, pues creo que la terapia o el proceso terapéutico siempre es importante. Y sí, o sea, yo estaba en acompañamiento terapéutico todo este tiempo, ¿no? Porque al final, como digo, o sea, hay un punto en el que incluso te hacen desconfiar de tus propias habilidades. Es como, si no estoy alcanzando esto a tiempo, ¿será que es un problema de que no soy capaz de hacerlo? Entonces no puedo. Y entonces, aunque pareciera que no, la salud mental se va mermando pensando y desconfiando y generando fallas incluso de autoestima, que a lo mejor hay personas que somos más vulnerables a eso, hay otras que no tanto, pero que al final de cuentas estás pasando por un proceso de violencia laboral, ¿no? O de abuso laboral, que no se dice con esas palabras, que no se usa y que no está como tan conocido ahora, pero que al final de cuentas sigue siendo un abuso sobre tus derechos y sobre tu colaboración en el trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso particular, sí, he tenido crisis por estrés laboral, sí, son horribles,
O sea, ha pasado o pasó más bien varias veces en las que yo acababa así llorando antes de entrar a una junta porque no había alcanzado a entregar el trabajo por el cual además había estado trabajando 4 horas, hasta las 4 o 5 de la mañana porque se tenía que entregar a las 9, 12 del día y yo no acababa y no me daba abasto con el trabajo, ¿no? Y tampoco es mucho, o sea, puedes pedir ayuda a otros compañeros de trabajo o los mismos en la misma empresa puedes pedir trabajo, pero la verdad es que nadie se va a matar contigo a las 6 de la mañana, ¿no? Haciendo y sacando las cosas que son tu trabajo. Entonces, sí, o sea, creo que son sensaciones horribles porque de alguna manera se siente que es injusto y creo que eso es la parte en el que en mi caso el apoyo terapéutico, el proceso terapéutico en el que he estado, pues me ha ayudado a darme cuenta que no tiene que ver con mis propias habilidades y que no es un eres tú, sino literalmente están pues abusando de ti de alguna forma, ¿no? Y también mencionar que el hecho de que se haya normalizado la violencia psicológica en los trabajos, como ha sido tu caso lamentablemente, no quiere decir que eso sea lo correcto. A quien deberíamos mandar a psicoterapia es a los jefes, ¿verdad? A todo esto, Thalia, ¿cuál es tu horario de trabajo? ¿A qué hora sales? Mi horario de trabajo, idealmente, mi último trabajo era de 9 a 6, como todos los trabajos de oficina o la gran mayoría de los trabajos godín. Pero como decía y he repetido muchas veces hoy, eso nunca se respetaba, ¿no? Y creo que no se respeta. Y de hecho es algo que todo el mundo dice y que es un chiste. Eso es lo que me parece más preocupante, ¿no? O sea, yo creo que en mi trabajo me gustaba, disfrutaba mucho lo que hacía en términos de la parte, digamos, pues como tal de mi trabajo, pues. Pero creo que la sobrecarga, ese es el problema o las cosas que más me hacían daño, ¿no? Porque literalmente sentía que me hacían daño. Y lo curioso es que la gente, a lo que voy es, la gente tiende a decir, pues es tu chamba, o sea, tienes que sacarlo, así es el trabajo. Y eso creo que es parte de la cultura laboral que tenemos pues en este país, ¿no? En los países en donde el trabajo es escaso y la paga es mala, vemos al trabajo como si fuera un lugar en donde pues casi nos están haciendo el favor y creo que no, ¿no? O sea, y uno debería estar agradecido por tener trabajo y más en condiciones como las que estamos, ¿no? Pero pues no, o sea, al final de cuentas, el hecho de tener pues un horario, se supone que eso lo que implica es que la estructura general de las empresas está hecha para que podamos sacar el trabajo y que los procesos se puedan hacer en ese tiempo. Si no se pueden hacer en ese tiempo, entonces no es un problema tuyo, es un problema general. Entonces, si es algo consistente el no respetar tu horario, como era mi caso y el de muchas otras personas, pues entonces quiere decir que hay una falta en la organización de la empresa, ¿no? Tienes la boca llena de razón. La relación laboral es como una relación de pareja. ¿Te has topado con personas tóxicas en tu trabajo? ¿Qué opinas acerca de este tema? Pues depende un poco de cómo definamos esta parte de ser tóxico, ¿no? O sea, creo que es un poco difícil. Si tuve relación con personas groseras, agresivas o que me hicieran la vida imposible, no. Creo que eso incluso ayuda un poco la pandemia porque la convivencia también pues es mucho más independiente, pero creo que no. O sea, eso sí debo decir, no me enfrenté con colaboradores, con trabajadores como yo, ¿no? O sea, pues sí, compañeros de trabajo que fueran así. La verdad es que no, la mayoría son y han sido siempre muy amables conmigo, siempre hemos tenido una muy buena relación laboral, ¿no? Pero creo que la parte tóxica sobre todo tiene que ver en las dinámicas como se establece, ¿no? O sea, un poco creo que lo que me preocupa de los nuevos trabajos es que el abuso está escondido en mensajes que tienen como doble significado, ¿no? Es un poco como decir, sí, tú puedes, pero en realidad, o esto es un gran reto, desafío para ti, pero en realidad eso lo que está escondiendo es que te van a dar como otros chorro de pendientes así que tienes que sacar en el mismo tiempo con los pendientes que ya tenías más estos, ¿no?
Y es como, ¿y eso por qué me lo vendes a mí como un reto profesional? O sea, mejor dime que necesitas que saque más trabajo y que me vas a dar más trabajo del que ya tengo, ¿no? O sea, como a mí creo que la parte como más difícil y esta parte tóxica ha sido que mucho está de moda, porque no creo que sea exclusivo, eso lo sé, de los ambientes en los que yo he estado. Está de moda tratar de hacer todo como muy friendly, como muy amigable, muy amistoso, pero que en realidad sigue manteniendo las mismas dinámicas del trabajo pues tradicional, ¿no? Los jefes que imponen ciertas reglas, que detectan errores, que pues te hacen sentir que no estás dando suficiente, pero sí, porque de alguna manera sabes que pues sí lo están haciendo y que al final sí los tiene contento tu trabajo, pero que te hacen sentir como que no, porque de alguna forma es una manera de generar motivación en los trabajadores, ¿no? Para decir, no, entonces sí lo voy a hacer mejor. Esas formas son bien complicadas porque uno se envuelve en ese discurso constantemente y al final pues uno puede acabar haciéndose daño, y eso voy cerrando. No necesitas ser tan bien tóxico en el sentido directo, sino que incluso en pequeños mensajes con dobles significados puedes estar tratando mal a una persona, pero parece en la superficie que no. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles fueron tus estrategias de afrontamiento para esta situación? ¿Yo qué hacía en esos casos? Pues creo que tratar siempre de establecer mis límites y ser muy directa con las cosas que no me gustaban, ¿no? O sea, trataba de serlo, como decía, no dormí, no quiero no dormir. O sea, no puedo. O esto se va a hacer sí, puedo trabajar o puedo sacar este trabajo a esta fecha, pero pues la neta necesito ayuda porque no voy a sacarlo sola, ¿no? O sea, como tratar de establecer en la medida de lo posible los límites de que yo tenía, ¿no? Aunque pues evidentemente es una línea muy delgada, porque al final uno sabe que en un contexto en el que pues está esta jerarquía, por mucho que digamos todos somos colaboradores, en los espacios laborales sigue habiendo una jerarquía y eso hace que los que están más abajo estén en desventaja. Y en este caso yo, pues no o sea, al final, aunque uno diga ciertas cosas, pues se tiene que aguantar, ¿no? Porque pues ese es su trabajo y ese es de donde está obteniendo recursos para subsistir. Y lamentablemente la toxicidad laboral refleja mucho de la salud mental, tanto de los colaboradores como de los jefes. ¿Qué le recomendarías a tus jefes o ex jefes o jefes de todo el mundo para mejorar las condiciones psicosociales de sus subordinados, Thalia? En realidad, creo que, como dije, siempre fui muy clara en dejar mis cartas sobre la mesa diciendo que no me sentía bien. Pero creo que si tuviera que dar una recomendación, no solo a ellos, sino en general a los jefes, es que consideren que son personas, ¿no? Que ser un jefe no necesariamente implica tener mayor... es decir, que no requiere o no necesita ser como este jefe que anda arreando personas, porque al final, si tú como jefe contrataste a una persona, también tú tienes responsabilidad de si trabaja o no. Es decir, tú fuiste parte de la contratación o tú fuiste parte del proceso, ¿no? Entonces tú tienes que confiar también en que esas personas tienen cierta autonomía y si no, pues entonces no son colaboradores que coincidan con el trabajo, ¿no? O sea, los despidos existen y eso puede ocurrir. A eso a lo que voy es, siempre hay una responsabilidad compartida entre jefes y trabajadores. Los jefes a veces justo como que rompen este vínculo en el hecho de decir, pues es tu trabajo, yo nomás superviso, pero creo que no. O sea, creo que el que el trabajo esté es responsabilidad de todos como un equipo, porque pues todos están trabajando en esa empresa, ¿no? Entonces, creo que mi recomendación es, primero, asumir que la responsabilidad es de todos. Y número dos, eso implica también que si algo no se, o sea, si tus trabajadores no están cómodos, también es parte de tu responsabilidad, no es de ellos, ¿no? O sea, no puedes decir, pues es su problema porque no se organiza bien. No, es un problema de
pues de la estructura y de la planeación que yo mismo tengo sobre la parte de la carga laboral que tienen los trabajadores, ¿no? Entonces creo que hacerse responsables es algo que la verdad veo súper utópico, porque creo que estamos en pañales en cuestiones de estrés laboral y de concientizar a la gente, no solamente en las empresas, de que como trabajador y como empleador tienes que tener cierto respeto, tienes que tener respeto por el trabajo de ambos, y por el tiempo y por los pagos y pues por todo lo que implica el trabajo. A lo que voy es que en ocasiones mucho de nuestra cultura es como, pues sí, pero pues es que así es mi trabajo, pues sí, pero es que si me grita, pues es que es el jefe, pues si me regaña o me pide esto, pues sí, pero pues es que es mi jefe y este es mi trabajo y ni modo que no lo haga. O sea, es un poco como si estuviéramos replicando, si vemos, por eso digo que de pronto parece como una cuestión de abuso laboral, otros patrones de violencia, como por ejemplo en la violencia intrafamiliar, ¿no? Es como decir, no, pues es que me pega, pero pues sí me quiere, ¿no? Y me compra cosas, mi pareja, y entonces, pero pues sí me quiere, pero pues me maltrata a veces, pero pues sí me quiere, ¿no? O sea, en el trabajo es lo mismo, no, como decía, no nos estamos haciendo un favor, estamos trabajando en conjunto para que los dos tengamos ganancias. La empresa tiene sus ganancias económicas y nosotros también como trabajadores, ¿no? Entonces, cuando eso empiece a respetarse, creo que va a mejorar mucho la calidad de vida de los trabajadores en este país. Además de que, bueno, además tenemos pues justo el problema del salario, que es un problema en este país, ¿no? Hay salarios muy bajos y al final, si eso lo conjugas con esto que estamos hablando de el no respeto por los espacios laborales y por las condiciones, digamos, de salud mental y física de tus trabajadores, creo que pues es un tema complicado. Y pues ya, espero no haberlos aburrido. Espero no haberlos cansado demasiado con mis anécdotas. Creo que esto es algo que apenas comienza. Esta es una discusión que tenemos que tener, que tenemos que sacar a la luz y dejar de pensar que por ser trabajo uno tiene que estar orgulloso y tener la dicha. Ciertamente tenemos familias que mantener, tenemos gastos y cosas que cumplir, pero se tiene que seguir hablando de esto, ¿no? La salud y la vida de los trabajadores no tiene por qué ser algo aparte de las necesidades de las empresas que dan empleo, ¿no? Es algo que tiene que ir en conjunto. Muchas gracias, Talia, te mando un abrazo. Ahí lo tienen. El estrés laboral no es un invento ni de la sociedad ni de los legisladores. Es una realidad que vive el 75% de los mexicanos. Y ya era hora de comenzar a implementar este tipo de iniciativas que, claro, este es solo un primer paso, pero vamos por muy buen camino. Si eres el jefe de una empresa, te invitamos a que implementes este tipo de normas en tu lugar de trabajo, ya sea presencial o a distancia. Así tus empleados se sentirán más motivados y harán un trabajo de mayor calidad y evitarás pagar multas considerables. Por último, si consideras que tus empleados no están rindiendo al 100%, pregúntate si estás cuidando de su salud psicosocial. Esto es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y hacer valer tus derechos psicosociales en tus relaciones laborales. Adiós. No me sé vestir formal, uso playeras de Reptar. En el examen les pido un Pokémon dibujar.